Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. No tiene que, bueno, tiene que ver poquito, muy poquito, ¿Poquito? con béisbol. Ok. No tanto como para necesitar a Juan Carlos Vargas aquí que nos explique cosas, pero Ajá, poquito. Poquito, bien. Me hace bien el corazón ver a los pequeños peleando por dinero. Tráeme el cinto. El estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acosar a un pulpo. ¿Dónde sentamos a estos seres menstruantes? No nos vayan a embarrar. Dijo que los saltamontes sabían a nueces y les quitaban las patas y las alas y les podía hacer mantequilla. Ajá. Aquí ya hace un pendejo. La chinga de mi boca. También se puede quemar, ¿no? Es combustible la caca. Llegaremos a eso eventualmente, pero 3 o más personas desnudas que no sean del mismo sexo no pueden estar juntas. Espera, estás hablando del presente. Eso no ha terminado. Malditos salvajes incultos. Marzo de 1897. Abrana Cabral nació en Monte Escobedo, en Zacatecas, México. Ah, cabrón. Cabrón, Simón. Se crió en un rancho rodeada de lagos, valles, etcétera. Y luego, en 1916, la compañía Phelps Dodge necesitaba mano de obra barata para las minas de cobre y se llevó a trabajadores mexicanos al suroeste de Estados Unidos. Uh-huh. Les prometió salarios estables. Papeles, Les ¿no? prometió seguridad frente a la violencia, porque pues era la época de la Revolución Mexicana. Y pueblos enteros se fueron y casi todos se fueron. O sea, era muy común que de repente todo el pueblo se fuera así que a la misma mina. Vámonos todos. Simón. Abrana y la gente de su pueblo emigró a Morenci, Arizona. Cuando viajó allá estaba embarazada, tuvo su primer hijo allá en Arizona. Y luego poco después su esposo murió de sífilis. Uh-huh. Oye, qué raro, ¿ya no le dio o qué? Pues aparentemente no. Órale. Luego ella se casó con Manuel Arechiga, otro hombre que también había conocido originalmente allá en Zacatecas. Y en 1922 se fueron de Arizona y llegaron a Los Ángeles. En esa época Los Ángeles estaba segregada. De hecho, en muchos lugares a los mexicanos no se les permitía comprar tierras. Ok. Encontraron un terreno en un área llamada Palo Verde, en las colinas de Stone Quarry, entre el centro y el río de Los Ángeles. Era barato y poco atractivo porque pues, era un área donde había puras colinas y barrancos. De hecho, también a esta área se le conoce como el Barranco Chávez o Chávez Ravine, Uh-huh. porque el primero que compró terreno ahí era un güey de Nuevo México que se llamaba Chávez, que ahí vivió. Entonces estaba ahí. Antes había ahí un cementerio judío y un hospital para enfermos de viruela. Ok. Pero en realidad había gente. Y había una fábrica de ladrillos ahí en funcionamiento. Estaba el barrio de Palo Verde, el de La Loma y el barrio Bishop. Y Palo Verde era mayormente propiedad del abogado y activista Marshall Stimson, que él sí decía, yo no tengo problema con venderle terrenos a familias mexicanas. Uh-huh. De hecho, lo veían así como una especie de figura caritativa. Decían que era como un Santo Claus acá. Ajá. Llegaba a Navidad y les regalaba comida y todo. O terrenos para todos. Y Abraham y Manuel compraron una pequeña parcela y vivieron ahí en una tienda de campaña en lo que él construía la casa, porque pues no tenían dinero para pagar a alguien más que la construyera. Y dijo, un momento, yo soy mexicano, yo puedo construir Así es cosas. Cierto, ¿verdad? Oye, me pago a mí mismo. Sí. Y durante más de 10 años trabajaron en la fábrica de ladrillos y construyeron la casa. Que la casa era de madera, curiosamente, pero bueno. Tuvieron 5 hijos, 4 de ellos sí sobrevivieron en la infancia. Palo Verde creció, ya había un convento, una tintorería, casa de empeños, tienda de abarrotes, una escuela primaria y una iglesia católica. Excelente. Era un pueblo mexicano, güey. El 85% de la población era mexicoamericana. Ah, huevo. Los restaurantes eran de gorditas y enchiladas. Obviamente. Y de seguro estaba bien buena la comida. Ah, huevo. Puros lowriders. No sé si ya existían los nachos, pero yo creo que están buenos. Probablemente sí. Tras la apertura de la escuela, los blancos dijeron, ¿saben qué? Queremos que nuestros hijos vayan a una escuela de puros blancos. Ajá. No queremos que se mezclen con los mexicanos porque, cito, la experiencia ha demostrado que es casi imposible americanizar a esta gente. Ajá, esos se escupen en el piso. Uh-huh. No sé. Durante las décadas de 1920 y 1930, los Arechiga compraron los 2 lotes que estaban ahí al lado del suyo. Manuel construyó una segunda casa donde vivían sus hijos. Conforme iban creciendo, así de, mijo, le hicimos ahí en lugar de un cuartito de atrás, era un cuartito de al lado, órale. A huevo. Simón. Y en el otro lote también criaban cerdos, pavos, cabras y gallinas. Y el Manuel también era fan de hacer su propio licor. Entonces tenía su alambique, hacía su licor casero. Muy moonshine o... Pues más o menos, ajá. Okay. Entonces tenían acá
Su casita en una parcela, en otra parcela la casita para los hijos y en otra el ganado y el licor. Ajá. Y Abrana era pues, obviamente una mujer mexicana de los 1900, pero era católica y no se quedaba callada. Y era muy... Pues decían que no tenía pelos en la lengua. Ok. De hecho, dicen que una vez estaba peleando con un vecino y se fastidió el vecino y agarró la pistola y disparó al aire así de, a ver, hijo de tu puta madre, ¿qué Abraham no me estás agarró la Simón, pistola. no me estás entendiendo, qué chingados. Y a los niños del vecindario le decían la Brooks 2 pistolas. Sí. Ok. Y pues tenía familia por todos lados. El vecindario estaba lleno de primos, pues, hermanos, vecinos, padrinos, o sea, gente que conocían desde cuando vivían en Zacatecas. Ajá. No, y es que esto es muy común, como tú dijiste, que se iban pueblos enteros a migrar a Estados Unidos. Pues como eran un pueblo acá y se fueron conociéndose, por eso se empieza a decir que a lo mejor las familias latinas son enormes, pero no todos tienen lazos sanguíneos. Sí, aparte, o sea, es muy común que a todo mundo le digas, sí, sí es tu tío, y ya no es tu tío realmente, nomás es un señor que le cae bien a tu papá. Sí, me han dicho, tío, muchas gentes que no es mi sobrino. Brian, el tío de todos. Sí. En 1935, el Departamento de Policía de Los Ángeles inauguró su academia de formación al final de la avenida Malvina. Estaba ahí cerca de la zona. Tenía albercas, tenía canchas de básquet, tenía jardines. Y en esa época, algunos policías, bueno, ahorita todavía, pero en esa época más, policías eran abiertamente racistas y patrullaban la zona nada más para madrearse mexicanos. Oh, shit. Pero algunos eran buen pedo y algunos formaron clubes juveniles, se integraron a la comunidad. Entonces, había de los dos, buenos y malos. Ajá. Y no me digas, un descendiente de aquí de Chávez Rabín se hizo policía y dijeron, a huevo, ya no va a haber pedo, pero se hizo malo. Híjole. Bueno, ya no vamos. Eso fue todo. No, esto va por otro lado, pero... Ok. Ah, sí, dijiste igual que era de... sí pasó. Ajá, era de béisbol, ¿no? Igual y sí pasó, Ajá. pero no había estado comentado aquí. Así es. Entonces, la ciudad descuidó los barrios de Palo Verde, La Loma y Bishop. O sea, la ciudad de Los Ángeles le valía verga. Sí, es eso. O sea, o vas a chingar o lo olvidas por completo el lugar. Entonces, nomás había policía que quería madrearlos de repente y la ciudad no les mandaba nada. O sea, no estaban pavimentadas las calles, no tenían alumbrado público, no tenían señalamiento de tráfico, no tenían luz, gas, no tenían servicio de autobús, estaban ahí abandonados. Como las orillas de Ciudad Juárez. Así es. Pero, o sea, lo más culero de todo es de que estaban a 5 minutos del centro, güey. O sea, estaba descuidadísimo todo, pero estaba bien cerquita. O sea, no era nomás de toda la sociedad chingona. Porque no querían, o sea, porque no, o sea, decían, ay, puro mexa ahí, no, güey. Y los líderes de la ciudad consideraban la zona un barrio marginal, pero güey. Ahorita es donde están los a esa madre, ¿no? Lo que hoy en día es Chávez Rabín. Pues fíjate que sí, pero ahorita ok. Sí pasó, pero ahorita vemos pasó. Qué pedo, güey. Mientras tanto, más o menos al mismo tiempo, Frank Wilkinson había crecido en Arizona. Cuando tenía 6 años, vio un perro grande caminando ahí por la calle por donde vivía con una soga. Dijo, de seguro es un perro policía. Voy a ver qué pedo y voy a jugar con él. Buenas tardes, oficial. Sí, pero era un coyote que le habían puesto una soga porque lo están tratando de atrapar porque tenía rabia. No mames. Y lo mordió y tuvo que aguantar 6 semanas de un tratamiento contra la rabia. Entonces el padre de Frank era médico, era metodista devoto y era defensor de la abstinencia. Okay. Desaprobaba de beber, bailar y juegos de azar. Era tan mocho el papá del Frank que durante la ley seca él andaba ayudando a las autoridades locales a desmantelar destilerías clandestinas. No mames. Allá están pisteando, es del diablo. Simón. Arréstenlos. Y Frank y su padre eran parcialmente sordos. Su padre usaba una especie de audífono, pero Frank era inseguro y trataba de ocultarlo. Ajá. Entonces, como que no quería traer ahí el audífono acá. Nomás de repente. Así, nomás de repente aprendió a leer labios. Ok. Hizo bueno leyendo labios. Luego, a los 10 años, cuando tenía 10 años, Frank, su madre sufrió un accidente automovilístico y duró enyesada desde los hombros hasta las rodillas por 4 años. Y se mudaron a Los Ángeles casi al mismo tiempo que los Arechiga, pero a diferentes partes de la ciudad. Primero en Hollywood, luego en Beverly Hills. Frank era niño fresa, güey. Oye, ¿porque debían la renta o qué pedo? ¿Por qué andan de nómadas ahí? Pues nomás porque tenían dinero, güey. Bueno. Vámonos de un barrio más chido a otro más chido. Va. Ya me cagó el vecino, vámonos. Qué privilegio, oye, porque yo me tengo que aguantar. Así pasa. Iba de smoking al baile de Bel Air. Tenían los autos familiares. Él se encargaba de cuidarlos, los limpiaba, les daba mantenimiento, güey.
Era metodista y republicano como su padre. No tomaba, no fumaba, no decía groserías. Estudió en la Universidad de Los Ángeles, ahí en UCLA. Los sábados por la noche iba ahí a rezar, ¿no? Pues qué más le queda al güey. Pues no sí salía. Iba a un lugar que se llamaba Coconut Grove. Era un barecito. Pero sin pistear. Pero pedía un vaso de leche. Le encanta la leche. Así es. Se graduó de UCLA a los 22 años y él junto con un amigo suyo dijeron, vamos a viajar. Hay que conocer el mundo. Visitaron lugares en Europa, visitaron cientos de iglesias, fueron a Tierra Santa, fueron hasta el norte de África, llegaron incluso hasta Palestina y ahí presenció la verdadera pobreza. Vio ciudades superpobladas, muchos enfermos, niños pobres mendigando, y esto lo hizo cuestionar sus creencias religiosas porque veía iglesias así opulentas con un chingo de adornos y todo, rodeadas de miseria. Pero esa es otra religión, hijo. Sí, él dijo, pero de todos modos, de todos modos. Simón. Y luego se puso pues ya más aventurero, güey. Probó vino. Presenció un espectáculo sexual en vivo. Ándale. Fue un table. Cochino. Y tuvo ahí una aventurilla con una mujer. Ándale. Luego viajó a la Unión Soviética y ahí le pareció que era un lugar donde trataban mejor a los pobres. Tenían vivienda, atención médica, no estaban tan miserables, no estaban sufriendo tanto. Y regresó a Estados Unidos convertido en un ateo comunista. ¡Ah, la madre! Sí. Okay. Se negaba a celebrar la Navidad. Ajá. Ya finalmente dijo, está bien, me voy a poner el pinche audífono ahí para que pueda escuchar bien. Y se la pasaba ahí en la casa de sus padres en Beverly Hills reflexionando sobre el sentido de la vida. Claro. Y él andaba con que no, es que tengo que ir allá a arreglar el mundo. Hay mucha gente pobre en aquellos lugares. Y un sacerdote irlandés le dijo, ok, no tienes que irte tan lejos, güey. Se llamaba Monseñor Thomas O'Dwyer. Le dijo, güey, no tienes que irte hasta allá para ver pobreza. Estás en Los Ángeles. Hay un chingo de gente pobre aquí, güey. Mira, ven. No, pero esos no. Y O'Dwyer lo llevó a que conociera a Southgate, Watts y Compton y le dijo, mira, lo que tenemos que hacer, si realmente quieres ayudar, es encontrar la manera de construir viviendas dignas para estas personas pobres. Era vivienda pública, ¿no? O sea, así, Sí, porque este güey no era arquitecto ni nada. No, nomás se convirtió en activista nada más. Ajá. Entonces él dijo que pues allá en Rusia tienen, bueno, en la Unión Soviética tienen estos edificios de vivienda pública donde pues, tú tienes escasos recursos, puedes vivir ahí. Y Frank empezó a trabajar para O'Dwyer en un grupo que defendía la vivienda pública. Ok, no existían los shelters y este güey empezó a hacer. Pues era más que shelters, sí eran, o sea, porque pues, un albergue temporal, esos sí eran pues, departamentos bien, lo que quieran hacer. Ok, sí podías vivir ahí lo que vivieras. Sí, pues lo que como ahora digo, eventualmente se convirtieron en, o sea, algo parecido son los projects, o sea, lo que le llaman así allá, pero por ejemplo aquí en El Paso, enseguida de enfrente del zoológico hay un edificio de apartamentos que es así como del gobierno para gente con escasos recursos y así. Ok. Y lo que está culero a veces ahí es de que, por ejemplo, si ganas más de cierta cantidad de dinero ya no calificas, entonces tienes que ir. Pero sí, muchas veces pues no te alcanza para rentar uno por tu cuenta. Eso es otro pedo aparte. Sí lo es. Simón. Pero güey estaban defendiendo la vivienda pública. Lograron que la ciudad construyera un proyecto de vivienda en Watts y que además de que lo construyeran, también lo integraran racialmente, que hubiera de todos. De todo. Simón. En 1942, Frank y su esposa Jean se unieron al Partido Comunista y se reunían en secreto con los comunistas ahí en sus casas. Cuando llegó el reclutamiento para la Segunda Guerra Mundial, Frank dijo, yo no estoy de acuerdo con la guerra, entonces no me voy a enlistar ni nada. Pero conforme fue avanzando la guerra, lo vio como un mal necesario porque pues, los nazis están culeros. Entonces dejó su trabajo y se quitó el audífono porque pues no le iban a reclutar si lo veían con esa madre. Y trató de pasar como la prueba de reclutamiento, nomás leyendo los labios. Okay. Pero ya cuando estaba ahí con los oficiales, como que uno le preguntó que si podía repetir lo que había hecho un poquito más fuerte. Y le empezaron a hacer más pruebas. Y se dieron cuenta que era sordo y no lo aceptaron. No puede ser. Que era medio sordo. Entonces ya regresó y siguió trabajando. Ahora estaba trabajando en The Housing Authority o en el Departamento de Vivienda. De hecho, mucha gente en Palo Verde, o sea, también ahí donde estaban los Arechiga, también estaban metiéndose al pedo de la guerra. Incluso Manuel, que tenía 50 y tantos años, fue y firmó de que, Simón, si necesitan llevarme, llévenme. Muchos de los del vecindario fueron reclutados. 5 de los sobrinos de Abrana y Manuel se unieron. Y y un hijo suyo y su yerno, el yerno de Abrana y pues de nomás Manuel. Uno tenía, ¿no? Dijiste que 4 no sobrevivieron la infancia.
Ay, güey, que lo dije al revés entonces. Uno se murió. Sí, yo dije, pues pobres cabrones. Sí, no. Ok, uno murió y 4... Y luego otro murió en la guerra. Ok. Ajá, y el yerno de ellos también. Sí. O sea, ahí andaban contra Hitler. Simón. Y a finales de la década de 1940, Los Ángeles se encontraba en una grave crisis de vivienda. Todos coincidían en que los barrios antiguos debían ser demolidos y reconstruidos, pero no se ponían de acuerdo si iban a usar dinero público o iban a usar el sector privado. Quienes defendían el financiamiento privado eran multimillonarios, como el promotor inmobiliario Fritz Burns, que él ya tenía apoyo de políticos, del LA Times, la policía, otros güeyes que tenían empresas de construcción, banqueros, etcétera. Ajá. Y del lado de la vivienda pública se encontraban personas como Frank, un comunista que trabajaba en el departamento de vivienda. Por supuesto. Y Frank vivía en una vivienda pública. A huevo, que nos pague el gobierno. Simón. Para conseguir apoyo, Frank empezó a hacer lo que él llamaba recorridos por los barrios marginales. Rentaba un camión, lo llenaba de amas de casa de zonas ricas de la ciudad y las llevaba a ver gente pobre. Ok, va. Como si fuera el pinche African Safari. Ándale. Y luego contrató un dirigible para llevar al alcalde a dar un paseo por arriba de la ciudad. Y consiguió que 2 estudiantes de cine de la Universidad de California del Sur hicieran un cortometraje titulado Y 10,000 más. En ese cortometraje, un reportero investigaba la escasez de viviendas en Los Ángeles. Y al final del cortometraje, el editor le pregunta, ¿de verdad necesitamos 10,000 viviendas públicas? Y el reportero responde, claro, hermano, y 10,000 más. Ay, güey. Y toda la gente sí. Qué profundo, qué profundo. Es un artista. Sí, man. Mientras tanto, Fritz Burns dijo, no, ni madre. No, ni madre. Ese güey se dedicó a hacer lo contrario, a hacer una campaña de relaciones públicas. Formó un grupo llamado Ciudadanos contra la Vivienda Socialista. Ajá. Ven toda esta gente sin casa, que se muera. Sí, casi. Sí, y empezaron a publicar cosas en Los Angeles Times para influir en la cobertura mediática, publicar anuncios, pósters, cosas que decían, no pagues la renta de alguien más. Total. Pues es que sí. Pasa el tiempo. En 1949, el presidente Truman firma la ley de vivienda que otorgaba cientos de millones de dólares a las ciudades para que construyeran viviendas públicas. Los Ángeles recibió fondos para construir 10,000 unidades. Frank y su grupo necesitaban un barrio que pudiera ser demolido para construir un proyecto de vivienda moderno, más limpio, más seguro, etcétera. Y escogieron el área del Barranco de Chávez. Tenía las calles sin pavimentar en Palo Verde, en la Loma y Bishop. Iban a construir torres de 13 pisos con departamentos. Iban a construir edificios, iglesias, escuelas, tiendas, 10,000 viviendas para gente pobre. Se reunieron con el sacerdote local, el director de la escuela primaria y los convencieron de que iba a ser una buena idea. Es por su bien. Y aceptaron la propuesta. Güey. Y luego, en junio de 1950, los residentes de Palo Verde, La Loma y Bishop recibieron una carta de parte de la Housing Authority de Los Ángeles que les informaba que sus casas y sus terrenos iban a serles comprados porque iban a demoler todo para construir. Güey. La carta decía, cito, la autoridad de vivienda les brindará toda la ayuda posible para encontrar otro lugar. Si cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda pública, tendrán prioridad para mudarse a cualquiera de nuestros complejos. Pero el problema es de que no calificabas si eras dueño de una propiedad o si no eras ciudadano. Entonces muchos en el barrio pues, no eran ciudadanos y otros tantos ya tenían sus terrenitos ahí. Entonces no iban a calificar una vivienda pública y lo único que les quedaba era esperar que les dieran dinero por su terreno y se fueran a otro lado. Entonces algunos aceptaron la oferta. Con su dinero compraron viviendas en barrios cercanos. Otros formaron una asociación en contra de este movimiento. Argumentaban que las comunidades no eran barrios marginales, sino que simplemente habían sido descuidadas por la ciudad durante décadas porque les valía verga la ciudad. Un poco. Sí, yo pensé que iba a ser de que váyanse a vivir a un lado por mientras y luego hacemos la casita y luego ya se vienen para acá. A los que calificaran, pues, no. Sí, pero no todos calificaban. Sí, Y ahora el gobierno quería declarar los barrios marginales por supuesta falta de mantenimiento cuando realmente el problema había sido racismo sistémico desde hace años. Todas las propiedades de Abraham y Manuel fueron valoradas por un perito independiente en más o menos $17,500 de entonces, que son como $230,000 de hoy. Pero un juez dijo, ni madre, esto vale menos. Menos. Como $10,000. O sea, como $7,000 menos de lo que le vendí. Vamos a darle menos. Vamos a darle la mitad y luego lo vendemos al doble a la verga. Sí, más o menos les bajó casi la mitad. Habían ellos vivido ahí ya 30 años. Habían trabajado, habían pagado impuestos, habían construido literal la casa con sus propias manos. No querían irse, pero si no les quedaba de otra, mínimo querían que les pagaran lo justo. Pues sí.
Entonces ellos se ahuevaron y dijeron, no, ni madre, no nos vamos. En mayo de 1951, 40 residentes realizaron una protesta en la alcaldía. En junio fueron a una reunión de la Comisión de Planificación y abuchearon a quienes estaban a favor del proyecto. Pero aún así, el ayuntamiento aprobó el inicio de la demolición. Abraham y Manuel se quedaron en su casa, los residentes demandaron a la ciudad, pero los Arechiga no se presentaron en la apelación y su casa fue declarada inhabitable. Ok. Sí, o sea, nomás el juez dijo, esa casa no está habitable, hay que sacar a la gente que está ahí. No mames. Sí. Y el juez ordenó que los $10,000 del valor de la propiedad se los depositaron a una cuenta en garantía que ya la reclamaran después. Ok. Pues mira, te vamos a apartar tu dinero, te vamos a sacar de tu casa y me vale verga. Hazle como quieras. Hazle como quieras. Ajá. Palo Verde se convirtió en una especie de pueblo fantasma, güey. Llegaban camiones a diario, llegaban policías a desalojar gente, llegaban a tirar las casas. A veces, si podían, porque eran algunas casas chicas, subían la casa completa a un tráiler y se la llevaban, güey, a una plataforma. Órale. Y se las llevaban. Ajá. Las colinas las empezaron a nivelar hasta que ya se convirtió en un terreno llano. Y la mayoría del consejo municipal estaba a favor de la vivienda pública. O sea, en el consejo había 15 personas, se han votado 9 contra 6. Uh-huh. Pero de repente, en noviembre de 1951, un concejal cambió de opinión. Era demócrata y alcohólico y odiaba el comunismo, pero había apoyado la vivienda pública. Ok. Y su repentino cambio hizo que otros concejales se preguntaran si lo habían sobornado, porque fue como bien de la nada. Uh-huh. Y luego otro concejal, Harold Harvey, también cambió de repente de opinión. Ah, caray. Afirmando, pero ya tomamos las casas. Ajá. ¿Y pues ya qué? Ya empezamos. Sí. Afirmando que la vivienda pública era el cáncer sigiloso del socialismo. Y luego el 26 de octubre de 1951, cuando ya habían sacado a todos. El 26 de diciembre, un día después de Navidad, güey, cuando ya habían sacado gente, qué culero. ya habían demolido casas, Ajá. el ayuntamiento votó a favor de cancelar el proyecto de vivienda pública. No mames, el aeropuerto. Maldita sea. Ya seríamos Dinamarca. Ya sé, güey. El jefe de Frank los llevó a juicio porque habían firmado un contrato de vivienda, con el gobierno federal. El otro güey, el Burns, con su poder mediático, continuó la campaña. Ese güey fue. Pues ese güey andaba soltando dinero por todos lados. Andaba ahí movido. Sí, y decía que la vivienda pública era donde, donde se criaban comunistas y delincuentes. Mira, pues yo ya escuché cosas. La Agencia de Relaciones Públicas Bowes and Ross entregó a los miembros del grupo de güey. El grupo se llamaba Cash por sus siglas, que eran algo contra socialistas y comunistas. Ajá. Pero el grupo se llamaba Cash, el de los que no querían este pedo. Y les entregó a los miembros postales que venían así como eran folletos en contra de la vivienda pública. Les pidió que tomaran esas postales y se las enviaran a todos sus contactos en Navidad para que se enteraran de lo que estaba pasando. Y luego Frank testificó como perito en el juicio, güey. Y el abogado que estaba representando a los de Cash le dijo a Frank, a ver, enumera todas las organizaciones a las que has pertenecido desde que estuviste en la universidad, intentando demostrar que Frank era comunista. Y Frank se negó a responder. Ok. Dijo, ¿eso qué tiene que ver, güey? Ajá. El juez suspendió la audiencia y le dijo a Frank, mejor búscate un abogado. O sea, ese güey nomás fue como testigo y ahora ya va a salir también embarrado. No, mames, pobre cabrón. El concejal Davenport propuso entonces que el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes investigara a Frank. Investigara también a todos los que estaban en la Housing Authority. Y la propuesta fue aprobada, güey. Pero en esta época es lo que se le conoce como el Red Scare, que era cuando estaban agarrando a todo el mundo, acusándolo de comunista y te enjuiciaban y petaron un chingo de gente. Hay mucho sobre ese tema, pero Frank fue suspendido de su trabajo, fue investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas y también por la versión del estado de California de lo mismo. Nada más por pensar así, aunque no lo dijeras. Uh-huh. O sea que vamos pues a eres investigar. comunista, güey, ya eras antigringo por ser comunista automáticamente. A ver, tengo 2 galones de leche. Uh-huh. Y luego ya preguntarle, ¿no? Para ver si la reparte o no. Sí, lo vas a reír. ¿Quieres repartir la leche? ¿Quieres repartir la leche o no, cabrón? Entonces, ya el Frank tenía un problema en la rodilla. Porque pues no pisteaba el Frank, o sea, le encantaba la leche. Ya después pisteaba poquito, pero no sabemos si eso le hacía tomar más leche o no. Puede ser. Pero el Frank traía un problema de rodilla, se fue a operar. Y cuando regresó, despertó de la anestesia, tenía una citación judicial. No mames. Grapada hacia su bata de hospital. Qué mamada. Güey. Así que él y su esposa Jean asistieron a la audiencia de
el comité de la comisión esa madre antiamericana de California. Y estuvieron ahí, pero se negaron a responder. Ahí estaba con su cosplay de Pee Wee Herman. Sí, es cierto. Sus colegas les pidieron también a su hermana y a su hermano, que eran médicos, que públicamente hicieran así un escrito de repudiando a su hermano por ser comunista. A la madre. A su hermana en Berkeley, su club de mujeres al que pertenecía, le dijo, fírmame este documento que dice que no eres comunista. Y ella se negó a firmar y tuvo que abandonar el club. A los hijos les prohibieron la entrada a un campamento de la YMCA y solo les podían permitir la entrada si Frank y Jean los dejaban y los recogían así que a cuadras de ahí para que no los vieran ahí. ¿Cómo es posible que tus papás sean comunistas? Qué asco. Sí, bueno. Meses después, Frank consiguió trabajo como conserje en unos almacenes que ya no tenía, o sea, ya le habían suspendido el jale, donde ganaba $1 la hora, que suena como poco, pero en proporción a lo que se paga ahorita, es más que el sueldo mínimo, el salario mínimo de ahorita, que son como $7, creo. A la madre. Eran como $12 lo que ganaba la hora ese güey. Y nadie podía verlo entrar ni salir de la tienda. Él trabajaba de noche, güey. O llegaba y entraba por detrás y limpiaba y se iba. A finales de 1952, un congresista anticomunista llegó a Los Ángeles para investigar todo lo que había hecho el pedo de la Housing Authority. Y muchos fueron citados a declarar, incluso el alcalde y el jefe de policía. Y todos estos testimonios eran transmitidos en vivo por televisión. Justo antes de que comenzaran las audiencias, un ex colega llamó para advertirle a Frank de, oye, güey, te van a notificar, vas a tener que testificar. Así que alguien llegó y tocó la puerta principal y Frank salió corriendo por la parte de atrás. No es buen momento para ser comunista. No. Y se encontró con el informante del otro lado y güey le dijo, oye, pues mira, vámonos acá a relajarnos un ratito, güey. Por acá hay un sauna. Vamos ahí, nomás a pasar el rato. Pero resultó que era un balneario donde había policías y uno de ellos vio al Frank y aunque estaban en toalla dijo, ese güey es el Frank Wilkinson, es el comunista. Y lo agarraron Tiene ahí. Tiene finta de comunista. Simón. No mames, está compartiendo su toalla, güey. Ha de ser comunista. Entonces tuvo que ir a una casa de un amigo comunista suyo ahí en Sherman Oaks. Vieron las audiencias por televisión. Y luego el jefe de policía, William Parker, presentó el expediente del FBI sobre Frank. Lo habían vigilado por 10 años. ¡A la madre! No había ninguna prueba real, solo había insinuaciones de asistencias a reuniones y no fue acusado de ningún delito realmente. ¿Y cuál era el peligro? ¿Qué miedo El peligro es el comunismo, Brian. ¿Qué parte de eso no entiendes? Pero no... Son indefensos. No hacen nada. Es así como es el enemigo. Tú tienes que crear un enemigo y luego asustar a la gente con ese enemigo. Cierto. En ese momento eran los comunistas. En ese momento. Ahorita son muchos que juntan todos así como que, no, mira, vienen las personas trans, van a indoctrinar a tus hijos. Los latinos están robando tus trabajos. O sea, creas el enemigo. Todo, sí. Entonces, China. Ahí andan con todo ahorita, güey. Ahorita se están creando un chingo de enemigos. Contra todo. Y Parker afirmó que Frank había sido un miembro activo del Partido Comunista durante muchos años. Y esa declaración hizo que pues el proyecto de vivienda pública en Los Ángeles ya se fuera al carajo. Sí. Ya, lo último. Al poco tiempo después de estas audiencias, el concejal Davenport, el alcohólico que cambió de opinión de repente, murió. No mames. Y su esposa se encontró $30,000 en efectivo en una caja fuerte. Que no sabía de dónde habían venido. Pues lo habían sobornado al güey. Pero fue que natural la muerte. ¿O? Sí, güey, se murió de pedos de salud. Bueno. De borracho. De borracho pendejo. Sí, que son como $300,000 de ahorita, ponle más o menos. Un poco más de eso, unos 320. Ok. Que le dieron de mordida para que cambiara el voto, güey. Los líderes empresariales de Los Ángeles eligieron a un congresista republicano llamado Norris Paulson como nuevo alcalde. Ganó en 1953. Y lo primero que hizo fue volver a comprar los terrenos, porque los terrenos de la vivienda que iban a construir eran del gobierno federal. Entonces le dijo, güey, véndemelos otra vez a mí para que sean otra vez de Los Ángeles. Y el que era en ese momento vicepresidente, Richard Nixon, dijo, sí, güey, yo te tiro paro. Y se los vendió a una quinta parte de lo que habían costado realmente. Entonces estos güeyes, o sea, la ciudad le había vendido los terrenos al país y luego el país se los volvió a vender más baratos. Entonces el gobierno federal perdió millones de dólares en esa transacción. ¿Pero es algo bueno para Los Ángeles? Es algo bueno para Los Ángeles porque ya no va a haber vivienda comunista. Okay. Sí.
La única condición era que la ciudad utilizara los terrenos para un propósito público. No se hizo ningún intento por devolver los terrenos a los antiguos dueños. Ok, ya era poner un mall y lo que fuera, no sí, sé, canchas o un parque, lo que sea. Todavía había gente viviendo ahí, como los Arechiga que no se habían ido, estaban esperando a ver qué pasaba con todo el desmadre. Ajá. Había gente viviendo ahí todavía, que los terrenos ya habían pasado a ser de gobierno federal, pero todavía no los desalojaban y ahora eran de la ciudad y todavía no los desalojaban. Y jamás dijeron, oye, ya nos regresaron. Ya no los regresaron, ¿no? Sí, no, ni madre, jamás. Entonces, además, una de las condiciones era que se prohibía la construcción de viviendas durante 20 años. No mames. Aún quedaban más o menos 20 familias en el barrio, güey. Ya era pues un barrio casi fantasma, ya no era como era antes. Ajá. La escuela primaria ya había sido cerrada. El ayuntamiento empezó a considerar sus opciones. Podemos construir un zoológico, un campo de golf, no sé, una exposición, parques infantiles, una universidad, un cementerio, una cárcel. Todo lo que no sea casa se puede. Incluso Walt Disney consideró construir Disneylandia ahí, güey. A la madre, ok. Pero la ciudad no tenía el dinero ni el apoyo público para llevar a cabo estos consejos, de estos proyectos, perdón, de los consejos. Rosalind Wyman fue elegida concejal de la ciudad de Los Ángeles en 1953. Era la mujer más joven del consejo, tenía 22 años y era la única mujer. Y como era 1953... No valía su opinión. Pues cuando anunciaron que había ganado, en el periódico el Mirror News, el titular era It's a Girl. Ok. Es niña. Sí. Y el LA Times la describió, cito, es una atractiva morena de piel tersa y clara. Viste con sencillez el día de su victoria. Una blusa blanca lisa, una falda azul marino y zapatos de tacón. Responde a las llamadas telefónicas con firmeza y decisión, como disfrutar del bullicio. O sea, si fuera hombre no hubieran dicho, traía un saco. Claro que no, güey. No, Les vale verga. Ajá. Órale. Ahora, durante la campaña, sus temas que estuvo abordando tenían que ver con la vivienda, los sindicatos, la integración racial y, más que nada, lo más importante, o lo que se convirtió en lo más importante, era en traer un equipo de béisbol profesional a Los Ángeles. Ok. Esta Rosalind creía que el béisbol podía ser una fuerza cívica unificadora. Ya para esta época, Los Ángeles era la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, pero no tenía un equipo en las grandes ligas. Nueva York, San Luis y Boston tenían 2 equipos cada uno. Y Los Ángeles, ninguno, güey. Eso no estaba bien. El ayuntamiento le otorgó un reconocimiento a Abbott y Costello, que eran estos comediantes, por su defensa del béisbol profesional en Los Ángeles. Ellos tenían una rutina muy, muy famosa que se llama Who's on First, que es esa rutina que le han replicado muchísimos comediantes en diferentes formatos. De que, o sea, ¿quién está en primera? No, o sea, que es un güey que se pedía quién. ¿Quién está en primera? No, ¿quién está en segunda? O sea, ¿cuál está en primera? O sea, de eso trataba. Simón. Era como puros juegos de palabras. También afirmaron que los jugadores de béisbol eran héroes para los niños. Decían que si tú seguías a un beisbolista y veías béisbol y todo, pues ya te ibas a distraer de hacer cosas de maleante. Y vas a tener un buen héroe así, un buen ejemplo así. Excelente. Viva el béisbol. Simón. Walter O'Malley, que era propietario de los Brooklyn Dodgers, intentó expropiar y despejar terrenos en Nueva York para hacer un estadio. Pero el secretario de ese entonces de estado de Nueva York, Robert Moses, odiaba el béisbol, entonces no lo dejó hacerlo. Shit. Y luego, pues en sí la ciudad de Los Ángeles ya tenía años tratando de convencer a O'Malley de que se llevara el equipo allá. En 1957, O'Malley compró el estadio de ligas menores Wrigley Field en el sur de Los Ángeles por $3 millones. Tenía estacionamiento limitado, tenía 22,000 asientos y el terreno medía 9 acres, que son, ¿cuántas hectáreas? Se me olvidó convertirlas. 3 hectáreas. Pero ahora, o sea, pues tenía... Este güey lo compró sin verlo, o sea, ni siquiera fue a Los Ángeles a comprarlo, güey. Le mandaron los documentos allá, dijo, voy a comprar esta madre, a ver si después me sirve. Lo compró como inversión. Y no tenía planes realmente de llevar a su equipo para allá. Pero ahora el que estaba como supervisor del condado, que se llamaba Kenneth Hahn, llevó a O'Malley a dar un paseo en helicóptero sobre Los Ángeles. Y cuando O'Malley llegó, se puso así un botón que decía, keep the Dodgers in Brooklyn. O sea, como que el güey llegó así diciendo, no me los voy a traer, Ok. Traigo aquí un botón que dice que los Dodgers se queden en Brooklyn. Va. Sobrevolaron el área de Los Ángeles, pasaron ahí por el barranco de Chávez, vio las últimas casas que quedaba ahí y solamente dijo,
esto a nadie le importa, parece un páramo que solo le interesa a las cabras. No mames. Pero el alcalde dijo, vamos a hacer algo aquí, güey. Como ya era terreno de uso público, según sus palabras, cito, hubo que mover algunos hilos para reinterpretar la redacción de la escritura. No, hilos, sillones, refrigeradores, todo. Ok. Se dijo, vamos a ver cómo interpretamos las cosas para darle forma a lo que queremos hacer. Sí. Y ese otoño, el ayuntamiento dio luz verde a un acuerdo. O'Malley intercambió la propiedad del Wrigley Field, que te digo eran 3 hectáreas, por una propiedad de 127 hectáreas, conocida como el Barranco de Chávez. Entonces, le dijeron a un perito, tú di que las dos valen lo mismo. No mames. Y el güey, Simón. Digo, Simón, arriba, Simón. Y la ciudad y el condado iban a construir caminos de acceso, iban a nivelar el terreno usando casi $5 millones de fondos públicos. Y O'Malley iba a financiar la construcción de lo que iba a ser ahora conocido como el Dodger Stadium. Okay. Iba a recibir todos los ingresos por estacionamiento y concesiones. Y para como sacarle la vuelta al pedo ese de que tenía que tener uso público el terreno, O'Malley prometió construir instalaciones recreativas como canchas de básquet, una madre para patinar, canchas de tenis, columpios en una zona acá aparte. Hay un ladito. Simón. Ok. El alcalde Paulson entonces impulsó la proposición B como un referéndum para que la gente votara. La campaña estuvo a cargo de Bowes Ross, la compañía esta de relaciones públicas que estaba siendo contratada por el güey que quería chingarse al que ya se había chingado de la vivienda pública. 2 días antes de las elecciones hubo un teletón, güey, de 5 horas en la televisión de Los Ángeles. Cabrón. Donde estaban hablando a favor de los Dodgers, donde participaron celebridades como Lucille Ball, Jerry Lewis, Dean Martin, Jack Benny, Debbie Reynolds y Groucho Marx. Groucho Marx. Ahí andaba Groucho Marx, güey. No mames. Andaba ahí diciendo, sí, traigan béisbol acá, Simón. Yay. O'Malley estuvo ahí respondiendo preguntas de los televidentes, mostrándose acá como que el güey dijo, sí, soy buena onda, que no, sí, va a estar bien bonito. Y salieron niños acá con uniforme de los Dodgers, güey, ya todo acá bien chido. Nomás no investiguen qué era el terreno antes, ¿eh? Así es. Ya tiempo después, en sus memorias, el alcalde Paulson escribió, cito, les hicimos creer que el referéndum era un sí o no al béisbol. Okay. O eras comunista y odiabas el béisbol, o eras un estadounidense devoto y amabas el béisbol. No había de otra. No había de otra. Fue la mayor participación electoral en la historia de Los Ángeles para una elección no presidencial y al final aprobaron el proyecto con un margen del 3%. Ok. Hubo algunos ciudadanos que dijeron, ¿qué pedo? Pusieron una demanda y empezaron a tratar de frenar la transferencia de los terrenos. No, ¿que no viste el Teletón? Ya valiste verga. Viste, Groucho Marx dijo, güey. Entonces, el 13 de julio de 1958, el juez Arnold Prager declaró nulo el contrato porque había utilizado ilegalmente fondos públicos. Calificó el acuerdo como, cito, un abuso manifiesto de discreción. Un ayuntamiento no tiene derecho ni poder para otorgar carta blanca a una organización privada respecto al gasto del dinero público. Pero Ronald Reagan dijo, no, ni madre, ese pinche juez no vale verga. Bueno, dijo, cito, esto es uno de los documentos más deshonestos que he leído en mi vida. Pero señor, no puede decir eso. El Tribunal Supremo Estatal revocó la decisión del juez argumentando que el béisbol aportaba beneficios públicos indirectos. No mames, les mamaba el béisbol. Sí, o sea, pues que era, les mamaba que iban a tener una inversión enorme de dinero privado. Sí. Pero hasta la fecha, o sea, hay casi todos los estadios así grandes de fútbol americano o de béisbol han sido financiados en gran parte por dinero de los impuestos de la gente, güey. Pero o sea, realmente lo único que están haciendo es le estamos pagando, o sea, porque bueno, aquí en México no sé, pero allá dicen los gringos, le estamos pagando a una corporación para que construya un estadio y no nos está dando ningún beneficio a nosotros. O sea, porque estás usando mi dinero en mis impuestos para tú ganar más dinero. Sí, eso son entradas a juegos. Sí, o sea, para ahorrarte dinero en la construcción, dices que tiene beneficios indirectos. O sea, que es que si ponemos un estadio aquí va a haber más trabajo. Van a venir beisbolistas de otros lados. Sí, ese tipo de cosas. Rentar hoteles. Es un argumento que se sigue usando hasta la fecha, güey. Y ahora ya son construcciones de $1,000 millones, güey. O sea, el estadio de los Cowboys de Dallas. Está chingoncísimo. Fuimos arriba a visitarlo. Está verísima, pero no mames. O sea, la cantidad de dinero público que se usó, güey. Para eso, Simón. Entonces, dijeron, no, aparte vamos a construir instalaciones recreativas para los chavos. Y ahora para la FIFA no sacaron que van a construir más cosas o ya. No, pero lo que sí sacaron, ya hay mucho. Lo que sí sacaron es de que va a costar $250 estacionarte, güey. Qué mamada. Ahí creo que es en el estadio SoFi en Los Ángeles. Pues ese día en Uber, porque van a estar carísimos.
Y también los boletos de tren para llegar ahí van a estar caros. O sea, todo va a subir como 5 veces de precio. Güey. Entonces, el periódico Serene Star lo calificó como, cito, la mayor malversación de fondos públicos y tierras públicas en la historia de California. Hasta ese momento. Por supuesto. Y Frank lo consideró la peor tragedia de su vida. Cito, fui responsable de desarraigar a cientos de personas de su pequeño valle y de que todo quedara destruido. Habíamos gastado millones de dólares preparándonos para construir viviendas públicas y los Dodgers lo compraron por una fracción de eso. Se negó repetidamente a testificar ante el Comité de Actividades Antiamericanas y fue sentenciado a 9 meses de prisión por desacato al Congreso. Ya ven por qué era comunista. El 6 de mayo de 1959, el LA Mirror News publicó una carta de Manuel Arechiga que decía, cito, si quieren mi tierra, que paguen un precio razonable y no me la quiten nada más. 2 días después, se la quitaron. Llegaron excavadoras con policías y burócratas y una orden judicial. Abraham y Manuel y sus hijos y nietos habían luchado contra el desalojo durante 8 años. Se enfrentaron a los estudiantes del sheriff, a los operarios de mudanzas y a un perrero que intentó llevarse a sus perros chihuahuas. Ajá. Obviamente tenían perros chihuahuas, son mexicanos en Los Ángeles. Claro. Clavaron la puerta desde adentro, pero los agentes la derribaron, los obligaron a salir. 4 policías tuvieron que sacar a Aurora, la hija, que se gritaba y se resistía. Los trabajadores de la compañía eléctrica cortaron las líneas telefónicas. Mucho movimiento de hilos. Un güey arrancó la ventana para que los de mudanza sacaran los muebles. Ajá. Y se llevaron el refrigerador lleno todavía de leche, güey. Todo se lo llevaron ahí a una bodega. Y 10 minutos después de que habían sacado las cosas, vieron como 2 excavadoras demolieron la casa que Manuel construyó con sus propias manos. Oh, qué doloroso. Muchas de sus gallinas quedaron aplastadas bajo el escombro. Oye, hazlas a un lado de perdida. Oye, tú cómetelas. Wey. No sé. Cuando pasó hace unos meses el pedo que pues al papá de Gabe le pasó algo similar con los alojaron del taller. Así fue, güey. O sea, en un día tumbaron todo, güey. Sacaron cosas y todo. Está culero. Y Abrana estaba, pues que era la señora, ya estaba viejita, pero ¿dónde está mi pistola? Andaba ahí aventándoles piedras a los de las excavadoras, güey. Su hija fue arrestada y multada con $500 por pegarle a un policía. Y después sufrió una crisis nerviosa y pasó 39 días en la cárcel. La presentadora de noticias, Elisa García López, declaró, cito, nosotros los ciudadanos sentimos mucha vergüenza porque this is America. Antes que Charles Gambino dijo, this is America. Los Arechiga regresaron al terreno con una casa de campaña y ahí estuvieron unas semanas todavía. Y su campamento se convirtió en un lugar de protesta. Manuel estaba ahí custodiando sus pertenencias con escopeta en mano, güey. Y luego alguien le dijo a Ross Wyman, a la concejal, que revisara los registros de propiedad de la familia. Y se informó que tanto hijos y familiares de los Arechiga, en total, o sea, entre todos, pues era una familia grande, güey, tenían 11 propiedades en Los Ángeles. Porque pues ya cada quien tenía su casita, ¿no? Y por algún motivo esto hizo que ya la gente no los quisiera, porque dijeron, ay, güey, estás llorándola por una casa, tienes otras 11. Ok, ya se echaron al público encima. Simón. Que es de, güey, o sea, pues la construimos con sus propias manos, las demás casas son de sus primos, güey, de sus familiares, o sea, no son... Es como si a mí me le hicieran de pedo porque mi primo tiene casa propia y entonces, no, es que tu primo tiene casa, ¿por qué la lloras y te quitan la tuya? Pues sí. No tiene sentido, pero bueno. Abrana comentó, cito, claro, tenemos propiedades, pero el señor O'Malley tiene muchas más. Y 132 días después de la demolición, O'Malley y 5,000 angelinos asistieron a la ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo estadio. El nuevo estadio costó $23 millones, los cuales O'Malley obtuvo mediante un préstamo de Union Oil a cambio de derechos publicitarios y de que les dejaran poner una gasolinera en el estacionamiento del estadio. Ok, o sea, de que no hay gasolina, no te preocupes, en el estadio tenemos. Así es. Sí, porque te vas a quedar sin gasolina buscando estacionamiento. Ajá, this is America. Las excavadoras sepultaron todas las estructuras que había, o sea, abajo de lo que ahora es el estadio de los Dodgers. Ajá. En el terreno que quedó aplanado. Aparte de gallinas. Hay restos de supermercados, de los correos, las escuelas, de todo el escombro y quedó abajo. Wow. Ahí está. Palo Verde, La Loma y Bishop se convirtieron en estacionamientos o vías de acceso. La casa de los Arechiga se convirtió en un estacionamiento. Pero el estadio abrió sus puertas en abril de 1962. Oye, y dime que Groucho Marx se cortó el ribbon ahí. Tiene capacidad para 58,000 personas. Tiene 16,000 lugares de estacionamiento. Güey. El estacionamiento ocupa 10 veces más terreno que el estadio.
El día de la inauguración fue la cuarta vez que O'Malley pisó Los Ángeles. Ese güey no había venido, o sea, compró el terreno, hizo negocios y todo, hizo el Teletón. Nada más esas 4 veces había ido a Los Ángeles. Y ya tenía un estadio y un equipo. Güey. Va. Y se produjo el mayor atasco de tráfico en la historia de la ciudad hasta ese momento. De hecho, miles de personas no llegaron al partido por el tráfico que se hizo. Y O'Malley dijo, ni madre, no les voy a dar reembolso. Si no llegaron al partido, escúchenlo por el radio. Ajá. Oye. El tráfico no es mi pedo, dijo. Puntualidad. Está curioso porque esto también es muy gringo. O sea, las construcciones y todo este pedo donde hay estacionamiento para 15,000 carros. Tú ves, por ejemplo, en Inglaterra, en Londres, hay como 6 estadios de fútbol profesional que les caben 50,000 personas o más, creo. Y hay unos que están así casi pegados, así que en un menos de 1 kilómetro están ahí, güey. Y no tienen estacionamiento. Lo que tienen son líneas del metro que llegan y te dejan directo ahí, güey. Y eso funciona mejor. Y sí, o sea, y lo que hacen ellos es de que las autoridades encargadas del transporte público, del metro, los camiones y todo, se coordinan con la asociación de fútbol para acomodar los horarios de tal manera que no se sobrecongestione. Digo, obviamente va a haber un chingo de gente, pero para que fluya lo mejor que se pueda. Sí. Pero acá es de no, güey, pon pinches 16,000 lugares de estacionamiento. Que lleguen temprano los cabrones. Y cobra $250 cuando jueguen aquí fútbol el que no nos gusta. Ajá. Entonces, los Dodgers perdieron ese primer día contra los Cincinnati Reds. Y los aficionados que no pudieron, o sea, como estuvo tan culero el tráfico que hubo gente que mejor dejó su carro ahí, güey, y regresó después por él. Cuando volvieron al día siguiente, los Dodgers dijeron, güey, dejaste tu carro aquí, te vamos a cobrar otros días de estacionamiento. Hijos de su puta madre. Brana y Manuel se mudaron a City Terrace. Seguían teniendo ahí perros, gallinas y un pequeño huerto. Manuel tenía ahora su alambique en el sótano. Frank siguió trabajando por la libertad de expresión. Fundó el Comité Nacional para abolir el Comité de Actividades Centroamericanas. En los años 50 sus oficinas fueron asaltadas en numerosas ocasiones. En 1960 fue incendiada su oficina y su casa fue atacada con bombas incendiarias que afortunadamente no explotaron. ¿Y fue el señor Burns o quién fue? No, ya fue otro, ya era el gobierno, güey. Sí, era otro pedo. Era el FBI, güey. Ajá. Frank finalmente, bueno, y un día también llegó alguien y pintó una suástica en su casa. Güey. Cabrón, ok. Frank finalmente perdió sus apelaciones en el caso de desacato contra el Senado. Y la noche antes de entrar a prisión, Martin Luther King le hizo una cena en su honor de despedida para decirle, güey, te van a arrestar, te van a encarcelar un rato, pero mínimo vamos a comer. Gracias. Porque los dos tenemos un sueño. Huevo. En prisión, Frank se convirtió en defensor de la abolición de las cárceles. Y uno de los hijos de los Arechigas es de Juan. Juan Arechiga trabajó para los Dodgers en los 70s, siendo conserje. Manuel falleció en el 71 y Abraham en el 72. Ajá. Si no puedes con ellos, únete. O'Malley falleció en 1979 y los Dodgers se convirtieron en íconos latinos populares en Los Ángeles en la década de los 80. En gran parte gracias a Fernando Valenzuela y a los locutores latinos de béisbol. Güey. Ajá. En los años 80, Frank solicitó información amparándose en la Ley de Libertad de Información y logró obtener el expediente suyo que tenía el FBI. Resultó que lo vigilaron durante 38 años. Güey, ¿por qué estás tan obsesionada conmigo? Había 132,000 páginas. Ajá. Había anotaciones de J. Edgar Hoover así en los márgenes de este güey, de su pedo. Pasó años el FBI infiltrándose en su vida. Ajá. Incluso reclutaron a miembros del Partido Nazi Americano para chingarse a Frank. En el 64, el FBI estaba enterado de que había un complot para asesinar a Frank en una reunión. Hasta sabían quién iba a ser el asesino y no le dijeron a nada, güey. O sea, lo único que pusieron después del reporte fue de que al final el asesinato no se llevó a cabo. Pero se enteraron de que alguien más quería matar a Frank. Ajá, no fueron fácil. Y dijeron, somos The Watchers de Marvel. Sí, este problema se va a arreglar solo. Ajá. Los hijos de O'Malley fueron dueños del equipo hasta que se lo vendieron a Fox Entertainment Group en el 98. Y luego Frank McCourt compró el equipo con algunos préstamos en el 2004. Frank Wilkerson terminó falleciendo en el 2006 a sus 91 años. En el 2010, Frank McCourt, el dueño de los Dodgers, fue investigado por el fiscal general de California porque la Fundación Dodgers Dream, que es su organización caritativa, estaba desviando fondos. Ok. Es lo que me sorprende, tantos años investigando un cabrón, o sea, gastando sueldos en espiar a ese güey. Si alguien la está cagando con un mes que lo espíes, ya va a salir el pinche rata del Como hoyo. si el FBI no pudiera mandar matar a un cabrón en menos de tiempo. También. Sí.
Pero pues es que Wilkerson era blanco, güey. Si no le hubiera pasado lo que a A Black muchos. Panthers. Muchos. Sí. Entonces, fueron sancionados por gastos indebidos. Habían desviado más de $100,000 de la esposa de McCourt, a Jamie McCourt, quien fue directora ejecutiva de los Dodgers. Y luego en el 2012 el equipo fue vendido al grupo Guggenheim después de que hubo ahí un juicio de quiebra. Y este grupo Guggenheim es liderado por el miembro del Salón de la Fama, Magic Johnson. Bah. Entonces el equipo fue vendido por $2,500 millones. Ajá. Sin embargo, McCourt conservó la propiedad de los estacionamientos. Él sigue cobrando estacionamiento. Bueno. Y Jamie McCourt, la esposa de ese güey, fue embajadora de Estados Unidos en Francia y Mónaco. Mira qué en la chingón. primera administración de Donald Trump. Ajá. El Dodger Stadium es el tercer estadio de béisbol más antiguo ahorita en Estados Unidos. El estacionamiento general. ¿Sigue igual de 15,000 personas? No, 55,000 personas. Sí le han hecho mejoras y todo. El Dodger Stadium por lo regular cuesta entre $30 y $50 estacionarte ahí. Un pase de temporada cuesta entre $6,000 y $8,000 si quieres ir a En todos general, los en Los Ángeles, en todos lados te cobran estacionamiento bien cabrón, ¿verdad? Como $50 el día y así. Sí, güey. Está pesado. Ciudades grandes así. Una vez nos pasó en Phoenix, a Tania y a mí, que fuimos a un evento y el estacionamiento así en la calle es de los que puedes pagar así con un código. Con una app. Ajá. Pero tiene tarifa dinámica, güey. Ufas. O sea, ya había habido una vez allá y me ha costado que $20 el estacionamiento. Pero esta vez fuimos y había varios eventos ahí en el centro, uno en un estadio, uno en... O sea, estaba el concierto de Green Day en un estadio, estaba en el teatro otro evento y había otro evento en un bar acá y todo. Y ese día costaba como $55 el estacionamiento. Ok. O sea, y eso lo hacen ya también aquí en El Paso, güey. De repente en los del centro, Ajá. cuando hay eventos o cuando están que los desfiles de Navidad o ese pedo, también ya tienen tarifa dinámica. Va. Y las instalaciones recreativas para los jóvenes nunca fueron construidas. En el 2022, Frank McCourt presentó a la ciudad un proyecto para construir edificios de apartamentos. Pero pues, no se ha hecho todavía. No se ha hecho nada, pues, en beneficio a la sociedad ahí en el estadio. Órale. Lo prometieron Va. y no lo hicieron. Malditos políticos. El béisbol después también creó un impuesto de lo que le llaman luxury tax para los equipos. Su objetivo era mantener el equilibrio competitivo en la liga. Era como de, güey, o sea, tú que tienes dinero, estás gastando un chingo en jugadores estrella y estás haciendo que los demás equipos que no tienen dinero pues estén en desventaja. Uh-huh. Es que hicieron como que nivelar el pedo. Pero los Dodgers ficharon a Shohei Ohtani por $700 millones. Pero hicieron una tranza en la que revisaron como que todo el pedo legal de cuánto podían pagar y todo. Uh-huh. Y hasta el 2033 solo pues estaban pagando $2 millones para cumplir con esa regla de que no pueden comprar jugadores tan caros. Ah, bueno. Porque, o sea, sí, andan ahí sacándole vuelta. Sí, siempre todo, encuentran cómo darle la vuelta, claro que sí. Uh-huh. Entonces, lo que pasó, lo que decías de Ice y los Dodgers y este pedo, güey. Yo dije así nomás. Es que sí pasó. Yo nomás solté palabras y salieron porque reales. Es que sí pasó, güey. O sea, estaban... se hizo un pedo mediático. Ajá. Porque se dieron cuenta que el estacionamiento de los Dodgers los estaban dejando que lo usaran los de Ice para reunirse ahí y empezar a hacer sus redadas, güey, ahí alrededor. Ajá. Y la gente pues, se quejó. Pues, de no mamen. Se hizo un pedo mediático ahí en Los Ángeles y luego como que los corrieron, pero nomás un ratito. Ah, bueno. Simón. Y luego, o sea, realmente lo que pasó fue de que, o sea, porque la narrativa que salió como que a la luz era que, sí, querían llegar a estacionarse ahí y los del estadio dijeron, no, aquí no se puede. ¿Cómo vas a hacer esto aquí? La chingada. No, o sea, lo que pasó realmente es que ya estaban ahí y cuando la gente empezó a reportar, oye, los Dodgers están dejando que Ice use sus instalaciones para reunirse y para empezar a pelear sus redadas, ahí salieron a decir, no, que no se queden aquí. Y ya después creo que no pasó ni un mes, güey, de que ya se calmó el pedo y otra vez dijeron que estaban haciendo lo mismo, güey. Entonces ahí siguen deportando gente. Sí. Los Dodgers. Y me faltó algo más. No, creo que fue todo, Simón. Esa es la historia del Barranco de Chávez y cómo fueron desalojados por un estadio. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 658 de The Dollop, Chávez Ravine. Y recuerden que a nosotros nos pueden encontrar en todos lados como el Dollop.
A mí me encuentran como ningún Eduardo. Ya me encuentran como Brian the Machine. Y pues si no conocen su historia, están condenados a seguir pagando cosas privadas con dinero público. Estoy muy triste, güey. Los mexicanos en su casa, güey. Sí, güey, está feo. Pues ahí nos vemos.